todo es sabedor que mis hijos están lejos. Y me ha tocado otras cosas que yo digo, no sé por qué estoy de pie, no sé, pero yo sé que el Señor me da fuerza. Y les doy un consejo a ustedes que tienen a sus hijos, todos los días digan que los aman, cuiden, porque lejos se siente horrible. Pero yo sé que un día el Señor me los va a traer, o yo voy a ir, estoy más que seguro de eso. Y no me voy a ir como me fui la primera vez, se lo dije a Adolfo, me voy a ir volando, se lo dije a él. Pero yo sé que el Señor va a abrir puertas. Y lo otro, pues yo nunca me imaginé, y estoy agradecido, siempre se lo he dicho con él, con niños, que yo los amo mucho a ellos, a Barak, a Baruch, que ellos me han guiado. Pues yo nunca me imaginé en mi vida tener una batería en mi casa y estar practicando todos los días, porque vamos a tener esa batería de la iglesia, es del Señor, pues el Señor la regaló. Yo le dije a Barak, me quedo boca abierta, esa batería está como nueva y no vale lo que hemos dado, no vale ni creo que ni la cuarta parte, pero que el Señor la regaló y pues ahí estoy practicando. Yo sé, y a veces yo estoy practicando y no me lo creo, me tiemblan las manos de lo que yo era antes y lo que el Señor ha hecho en mí. Y como les digo, cometo errores, sí, le pido perdón al Señor todos los días. Así que la gloria y honra para el Señor, así que ya tenemos batería en la iglesia. El que quiera tocar, pues también va a ser bienvenido. El que quiera aprender. Amén. Bendito Dios. Gracias, Alex, gracias, hermanos, que los miércoles yo voy a estar dando un espacio para que vayan testificando. Amén. Sé que cada uno de nosotros siempre tiene algo que decir. Siempre algo, Dios. Ya estamos en vivo. Si ustedes quisieran compartirlo, está totalmente en vivo. Si ustedes quieren compartirlo en su muro, compártanlo. Compártanlo. Dios, hermanos, tiene pensamientos de bien acá para esta ciudad. Voy a decirle ciudad porque esta colonia se nos hizo una ciudad, pues. Ya no es un lugar pequeño como cuando los primeros vinieron aquí a vivir, al principio que vinieron a vivir aquí a este lugar. Ahora no sé realmente ni cuántos habitantes, cuánto es el total de familias que hay acá. Realmente yo no tengo idea. No sé si alguien quizás tenga idea. ¿Cuántas familias hay radicadas acá? Solo en este lugar. Imagina, 16,000 familias. Un aproximado. 17,000 familias o personas. Personas. Qué tremendo, ¿verdad? Por esas 17,000 personas murió Cristo. Y la verdad que, y más los que van naciendo. Saben que nos alegramos de una familiar de la hermana que nos decía, pues que, bueno, la primera, cuando yo pregunté que quién se quería bautizar, la primera que levantó la mano fue esta niña que tenemos acá. Así, allá a lo lejito miraba la manita levantada. Pero le preguntamos a la mamá y al papá, y no, está bien, porque mucho más antes quería hacerlo. Imagínense que estos niños que están acá, estos chicos, ya se nos crecieron, así como, casi como ella estaban cuando los bautizamos. Y fue una tremenda bendición, pues. Fue una tremenda bendición porque hasta el día de hoy, los que consagran sus hijos a Dios, aunque nosotros esperamos que los niños, por ejemplo, ya Raquelita está un poquito más consciente de lo que es hacer lo malo y hacer lo bueno. ¿Verdad? Porque si tú le pegas a alguien, ¿es bueno o es malo, hija? Ay. Entonces la niña ya sabe que es malo. Entonces, cuando alguien ya tiene entendimiento, entonces, quiera o no, pues, sabe que el único que le puede limpiar de pecados es Cristo. Amén. Y luego también una niña que se llama, ¿cómo que se llama? Leslie, ¿verdad? Que también él llegó el domingo muy motivada. Estuvo el viernes con nosotros. Y estoy testificando esto para los hermanos que están conectados porque realmente Dios se está moviendo. Dios se está moviendo. Creo que el viernes que estuvimos,
Algo pasó. Algo pasó. No esperen verlos a todos acá. La gente se va, pero la semilla ahí se la llevan. Y eso es lo importante, que la gente llega y la semilla ahí se va. La semilla ahí se va. Y luego pues la niña, no, pues también, cuando sean los bautismos avísenme, dicen. Y la verdad que para nosotros es una bendición. Hay otra parejita más que también quieren bautizarse. Y así pues, yo siento que este año lo hemos arrancado viendo el favor de Dios. Y yo estoy orando al Señor, hermanos, porque si no tenemos estorbo, el final de este mes vamos a estar, hermanos, adorando y bendiciendo al Señor también acá, en una vigilia. Amén. Y no va a ser hasta la medianoche, va a ser hasta la madrugada. Vamos a tener un receso y luego después volvemos otra vez hasta llegar a las 4 de la madrugada. Amén. Porque muchas veces es bien fácil, ¿verdad? Ya hasta la medianoche cada quien es un culto larguito, ¿verdad? Pero qué bueno es amanecer con Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? No todas las veces. ¿Cuántas veces usted quizás se ha desvelado no buscando de Dios, sino haciendo otras cosas? Entonces, y luego después estamos con la ayuda del Señor, los demás espacios que se van a ir abriendo. Imagínense, yo no sé si hay hermanos que se nos van a conectar desde San Marcos, pero está llegando gente desde el jardín, desde, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama allá por el centro de gobierno? Parque infantil, ¿verdad? Desde el parque infantil están llegando. Están llegando desde Lourdes a San Marcos. Pueden ustedes imaginarse. Y gente de San Marcos están llegando los sábados. Y la gente también desde Panchimalco, también quiera o no, pues el Señor está obrando. Dios está obrando en ese lugar. Porque Dios está trayendo restauración. Porque al traer restauración es que el Señor la está encauzando en el propósito divino, donde realmente las personas tienen que estar. Y no me refiero a un local, no me refiero a un auditorio, no me refiero a nada de eso. Me refiero que la gente se vuelva a Dios, que se vuelvan al Señor. Porque muchos probablemente tienen tiempo de asistir a una congregación, pero no conocen al Dios que sirven. Conocen a los hermanos, conocen al pastor, conocen a los músicos, conocen a todos, pero no conocen al Señor. Y ese es un grave problema. Porque en aquel día, cuando nos toque presentarnos, el Señor va a decirles, ¿y ustedes quiénes son? Apártense de mí, tampoco yo los conozco porque ustedes tampoco me conocían a mí. Entonces, lo importante es lo que dice en el libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 3. ¿Cuál es el gran propósito? Quiero que lo vean y siempre siguiendo el tema, la necesidad de ser restaurados. La necesidad de que las ovejas sean restauradas. Amén. En el libro de Juan, quiero que por favor vean el gran propósito de Dios. El gran propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Si ustedes ven, ahí dice, y esta es la vida eterna. Porque si la gente conoce la vida eterna, debe de entender qué es la vida eterna. Dice ahí exactamente, no sé si lo pueden leer todos juntamente conmigo, ¿cómo dice? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan A ti, al único, Dios, verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Vamos, repítanlo conmigo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Vaya, eso es. Entonces, yo me puedo alegrar que sea muy conocido y que la gente me conozca, que sea popular, que sea un hombre popular, conocido, y que la gente sabe hasta dónde yo vivo, dónde yo predico, hasta dónde yo voy y a los lugares. Y todo el mundo pues me conoce. Pero ¿qué gano con eso, hermana? Con que la gente me conozca a mí.
puede tener cierta reputación, pero sabe que el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión, si él quería jactarse de sí mismo, él dijo, si yo quisiera que la gente se fijara en mí, tengo de qué gloriarme y tengo de qué hablar de mí. Y esto ya lo he repetido y lo he dicho varias veces. Él, imagínense que era de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, era irreprensible. Era fariseo de fariseos. Él era celoso en cuanto a la ley, irreprensible. En cuanto a ser lo que era, perseguidor de la iglesia. Entonces, pero cuantas cosas eran excelentes o estimadas para mí, lo he tomado todo esto, ¿por qué? Por basura, por la excelencia de Cristo. Y hay un versículo que dice, a fin de conocerla allá en Colosenses. Porque ese es el gran propósito. Si alguien en una congregación, si alguien en algún templo, de repente él platica contigo y tú estás anhelante y deseoso de conocer de Dios, pero si él solo conoce los dogmas, los patrones, costumbres o mañas de alguien, eso es lo que va a enseñar y eso es lo que la persona va a creer que es el evangelio. Pero si esa persona está llena de Cristo, conoce al Señor, él lo va a hacer igual como lo hacía aquella Anita, que era profetisa. Dice la palabra que ella hablaba a todos del niño. Les hablaba, todo el que encontraba, les hablaba del niño. Y a todos les hablaba del Señor. Imagínense que en cierta ocasión andaban unos griegos y le preguntaron a Felipe, y no sé quién más andaba con Felipe, que querían conocer a Jesús. Y ellos fueron donde el Señor y le dijeron, Señor, te quieren conocer a ti. Y el Señor dijo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando la gente ya no pregunte por nosotros, han entrado en una verdadera restauración de sus vidas, porque se están volviendo al Señor. ¿Saben que en Atenas dice la palabra que habían un montón de inscripciones? Habían un montón de como rótulos, pues, de denominaciones y de ídolos. Si puedo llamar denominación, si puedo llamarle ídolo, pero la verdad que el apóstol Pablo vio la ciudad entregada a la idolatría en Tesalónica. Y dice la palabra que él se enardeció su corazón al verlos a todos entregados a la idolatría. Sin embargo, dice la palabra que había un grupo que tenían allí un letrero que decía al Dios no conocido. Como quien dice, por si existe otro Dios, a más de todos los que conocemos, a ese vamos a adorar. Y el apóstol Pablo, partiendo desde esa inscripción, comenzó a enseñarles y les dijo, al Dios el cual ustedes no conocen, a ese yo le conozco y a ese es el que yo les vengo a predicar. De ese les voy a enseñar. Y dice que se le juntaron muchas personas a Pablo para escucharle. Y él comenzó a enseñarles el Dios que no conocían. Saben que muchas personas, hermanos, no conocen al Señor. No conocen al Señor. Y la Biblia dice que si alguien ame al Señor, si alguien quiere hacer la voluntad del Señor, debe de andar como Él anduvo. Conocer al Señor. Por ejemplo, quiero que vean, por favor, en el capítulo 1 del libro de Juan. De Primera de Juan, por favor. Los dos capítulos 1, Primera de Juan y libro de Juan. Vamos a ver en el primer capítulo del libro de Juan y luego de Primera de Juan. Vamos a ver qué es lo que dice en Primera de Juan. Ya van a ver. Perdón, en Juan. Cuando lo tengan, por favor díganme amén para que lo leamos todos. En el libro de Juan, capítulo 1, vamos a ver qué es lo que dice. Dice así, Juan 1, y después Primera de Juan. Vamos a leer primeramente el capítulo 1 de Primera de Juan. No lo voy a leer todo, solamente los primeros versículos.
Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era. Cuando hablamos del verbo, ¿verdad? ¿A qué estamos refiriéndonos? A la palabra. Entonces, en el principio, digamos así, era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, conocemos a Dios en su palabra. Luego después dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. ¿Cómo dice el 4? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces se está hablando de la vida. Por eso, y esta es, dijo allá Juan en el 17:3, la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahora nos damos cuenta que aquí está hablando de quién es el verdadero propósito del Evangelio. Aquella luz verdadera que vino a este mundo. Quiero que vean por favor en el capítulo 1 de Primera de Juan, vamos rápido, el mismo escritor. Primera de Juan, capítulo 1, bendito Dios. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de qué? ¿Verdad que se parece? Lo voy a leer una vez más porque parece que tuvimos un pequeño ruido por ahí para que todos podamos escucharlo bien. Mire lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Tocante al verbo de vida. ¿Cómo dice el versículo 2? Vamos a ver en que lo lea fuertemente. Léelo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Aleluya. Vamos bien conmigo. Porque la vida fue manifestada y ¿qué? La hemos visto. Y la hemos visto. ¿Y qué más? Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aleluya. Y se nos manifestó. Fíjense qué clarita está la palabra. Todos estos siervos del Señor habían escuchado las palabras proféticas de aquel que había de venir y lo estaban esperando. Todos ellos. Entonces, me gustaría que me buscaras cuando el apóstol Pedro dijo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas y que vendría la restauración de todas las cosas. ¿Saben, hermanos? Que cuando hablamos nosotros de la vida, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos del Señor, estamos hablando de la esencia. Saben que a Baruch le gusta mucho un versículo donde dice que Él es la imagen ¿de qué? Del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, sean dominios, sean reinos, sean potestades, todo fue principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas y todo subsiste por Él. Y como dijo el apóstol Pablo, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Saben que cuando ya alguien, todo lo que estoy mencionando acá, cuando ya alguien habla así, tiene una gran conciencia que ha sido restaurado, que su lenguaje ya no es como el de los fariseos, que su lenguaje ya no es como el de los escribas, que su lenguaje ya no es como aquellos que pretenden ser o simulan ser, porque nosotros no pretendemos ser hijos de Dios, somos hijos de Dios. Yo no pretendo ser evangélico, el evangelio está en mí. Yo no pretendo ser ungido, el Señor nos ha ungido con su santa unción. No pretendo ser la iglesia, somos la iglesia del Señor. Pero cuando tenemos conciencia. Ahora bien, si estamos hablando de la restauración, ¿de qué tendríamos que ser restaurados entonces? Por ejemplo, muchos
Con sus labios lo niegan y con sus labios muchas veces lo confiesan, pero también con sus labios lo niegan con sus actitudes y con sus expresiones muchas veces. Sus hechos muchas veces hablan más que 1000 palabras. Algunas veces dicen algo con los labios, pero con sus hechos están diciendo otra cosa. Entonces, esa vida, ¿qué necesita? Necesita ser restaurada, porque está perdida. Hemos venido hablando nosotros de la oveja perdida, pero me temo decirles, hermano, que las ovejas perdidas no solamente están afuera, sino que hay perdidas también dentro del redil. Ovejas que se pierden dentro del redil, que se pierden en la visión, que se pierden en el lenguaje, que se pierden en el sentir, que se pierden en el propósito, se pierden del propósito de Dios. Ahora, ¿encontraste el verso? Quiero que vean por favor el capítulo de Hechos, versículo 3, qué fue lo que dijo el apóstol Pedro. Hechos 3, 19. Vamos a ver, creo que lo tengo por acá. Siempre tocando el tema de la restauración. Hechos 3, 19. Vamos a ver, aquí lo tengo ya. Vamos a ver desde el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos. Ahora ustedes van a entender por qué el apóstol Pedro comienza hablando arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? Tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración. ¿De cuántas cosas? ¿De cuántas cosas? De todas las cosas. El verdadero culto al Señor. Voy a dejar a algún hermano que tenga concordancia que busque, por ejemplo, cuando nos reunimos, ¿qué tiene que haber entre nosotros cuando nos reunimos? Vamos a ver, los hermanos que predicamos podrían buscar en la concordancia de ustedes, podrían buscar qué es lo que tiene que haber entre nosotros cuando nos reunimos. ¿Les voy a dar alguna pista? Tienen que haber salmos, tienen que haber cánticos espirituales, tiene que haber alguna acción de gracias, pero quiero que me busquen el versículo, quiero que lo encuentren y cuando lo encuentren, por favor, díganme, hermano, aquí está. Si en un culto, óigame bien, no hay acción de gracia, necesitamos ser restaurados en esa área. Porque lo que probablemente podríamos tener es un montón de gente malagradecida, que nunca da gracias. Ahora, pregúntale que tiene a su lado, ¿cómo estamos con las acciones de gracias? Y oiga bien, acción. ¿Qué es acción, mi hermano Marvin? Acción, ¿qué es? Así rápido, rápido. Algo rápido, acción, así, rápido. Una acción. Acción. Fíjense que cuando van a filmar una película, ¿cómo dicen? Luces, cámaras. Eso quiere decir que va a rodar. En ese momento, la grabación, en ese momento va a comenzar. Pero muchas veces podríamos tener, muchas veces, gratitud, pero no tenemos la acción para darla. Quiero agradecer, pero no tengo la acción para hacerlo. Me las quedo. Quisiera agradecer, pero no agradeció. Quisiera dar gracias, pero no lo hizo. No tuvo acción. Tuvo la intención, pero no la acción. Entonces, ¿cómo dice entonces? ¿Encontraron el versículo que les decía? Va, si lo vas a decir, dilo fuerte para que quede y no se le ve grabado. Dilo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposada. Vaya, eso fue una petición y algo que estaba exhortando el apóstol Pablo a que lo hicieran. Pero ahora vamos a ver algo más también que encontró, y eso también va con lo mismo, pero hay algo más también que encontró mi hermano también acá. Vamos a ver, en el libro de Efesios capítulo, Efesios 5, 18. ¿Puede leerlo? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos,
con himnos y cánticos. Repitan conmigo, hablando entre vosotros con salmos. ¿Qué más? Himnos, Himnos, cánticos espirituales. cánticos espirituales, Cantando y alabando al Señor. cantando y alabando al Señor En vuestros corazones. en vuestros corazones. Dando siempre gracias. Ay, 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 dando siempre gracias. Pregúntele que tiene a su lado, ¿y tú cómo estás con el dar gracias siempre? ¿O solo pasas quejándote y renegando y solo pasas que lamentándote, pero nunca das gracias? Nunca das gracias. Nunca hablas con salmos. Hablas de tus debilidades y de tus flaquezas y de tu flojera espiritual, pero no hablas con salmos. Y luego, ¿qué más dice? Cánticos espirituales. Es decir, que de repente el Espíritu te toma y comienzas a cantar cánticos que de repente el Espíritu Santo comienza a inspirar en tu vida, pero también dice cantando himnos. Y hay un himno que se le llama el Gran Jalel, así se llamó el gran himno, el gran cántico, que dice que para siempre es tu misericordia, ¿verdad? Creo que es el 136, donde es un gran cántico de alabanza, y parte de ese cántico está también en el Salmo 118. Entonces, cánticos espirituales inspirados, emanando de la presencia del Señor, unidas y ligadas a nuestro espíritu con el Señor. Oiga bien, por favor. Con salmos. Hermanos, nuestro lenguaje, diga conmigo, hablando con salmos. Va, por ejemplo, vamos a ver cómo podríamos hablar. Hagamos una pequeña dinámica, o no sé cómo llamarle, o una demostración. ¿Cómo podríamos hablar nosotros así, con salmos? Vamos a ver. Vamos a ver. Va, por ejemplo, alguien que me diga, estoy afligido. Pues un ejemplo, pues. Alguien que diga, hermano, he andado afligido. Nadie tiene valor de decirlo, ¿verdad? Creo que quizás nadie ha andado afligido aquí. Pero digamos, aunque no haya andado afligido, dígame algo. Hermano, he andado muy afligido. Que me lo diga. Vamos a ver, le voy a responder con algo. Hermana, pero la Biblia dice en el libro de los Salmos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Le hablé con qué? Con salmos. Amén. Vaya, alguien que me diga, hermano, viera que me ha estado faltando bastantes cosas. Alguien que me diga eso. Les estoy diciendo para que más o menos ustedes me digan. Papá, alguien que lo diga, pero tengan valor de hacerlo, no tengan pena. Que no ha leído el Salmo 23, hermano. ¿Cómo dice el Salmo 23? Vaya. Entonces, cada queja probablemente tenga su respuesta. Pero la tiene en base a ¿qué? A la palabra. Usted no le va a responder en base a sus conceptos y pensamientos que usted quizás agarró de algo. No, hermano, al mal tiempo buena cara. ¿Eso qué es? Son dichos. Son tradiciones de los hombres, ¿verdad? Como alguien en cierta ocasión, hermano, ¿qué tal está? Ah, aquí, hermano, coyol quebrado, coyol comido. Así vamos. ¿Será una buena respuesta de un siervo de Dios el que diga así? ¿O cómo tiene que contestar como siervo del Señor? No, hermano, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Ya le hablé con Proverbios. ¿O qué más podríamos decir? Por ejemplo, si alguien hablara de esa manera. La Biblia dice que al justo le irá bien y que en los días de hambre seremos, ¿verdad? No tendremos temor de malas noticias. Y en los días de hambre seremos saciados. ¿Cuántas personas, óigame bien, por no ser restaurados de esa manera, tienen un lenguaje que dan pena, que dejan mucho que desear? Entonces vienen los impíos y la gente que no conoce al Señor, que ve a la gente que supuestamente conoce al Señor, los oye hablando peor que ellos. Peor que ellos. Entonces digan conmigo, necesitamos ser restaurados en nuestro lenguaje para que hablemos con salmos, que hablemos con palabras. Bueno, por ejemplo, voy a cantar este cántico. A ver si no necesito ser restaurado con cánticos espirituales o himnos al Señor. Voy a cantar este cántico. Era la 1 de la madrugada
y yo buscaba el rostro del Señor. Era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. La pregunta es, ¿en realidad estaba buscando al Señor a la 1 de la madrugada? Eso probablemente lo cantó el que estaba viviendo ese ambiente. Amén. Entonces le queda al que lo vivió. Pero si lo voy a estar cantando solo porque me gusta el cántico, entonces realmente no estoy cantando ni siquiera lo que tiene que ver con la palabra. Hay un versículo que dice, en Dios alabaré su palabra. En Dios su palabra alabaré. Cantar la palabra. Cánticos fueron para mí, ¿qué, varón? Barak. Cánticos, dice el Salmo 119, fueron para mí tus estatutos. Y en la casa donde fui extranjero. Y yo no sé si Barak le pasó eso. A medianoche me levanto, ¿para qué? Para alabarte por tus justos juicios. Yo no sé si alguno de ustedes se ha levantado a medianoche a alabar al Señor. ¡Qué bendición! Ahora, si usted lo está haciendo acorde a como lo dice la palabra, usted está restaurado en eso. Pero si de repente usted viene cantando un cántico como alguien cantaba en cierta canción, una cierta canción que decía así, oiga cómo dice, cansado del camino, sediento de ti. Se ve bonito porque pues el Señor dice que estaba cansado del camino y dice que tuvo sed, el Señor Jesús, amén. Pero después dice, mi armadura, oiga cómo dice, mi armadura he desgastado. Y después cómo dice, sin fuerzas he quedado. No, pero dice, mi armadura he desgastado, ¿verdad? Entonces de repente esta persona está hablando no de la armadura de Dios, sino de la armadura de él. He desgastado. Ahora, si está desgastada, entonces ¿qué quiere? Que se la reparen su armadura vieja. Entonces hay cánticos que muchas veces, hermanos, no van así claramente. Porque si usted tiene la armadura de Dios, esa no se desgasta. Dígale que tiene a su lado, jamás se desgastará o se gastará la armadura de Dios. Porque ahora meditemos en la armadura. Vamos a ver si la armadura tiene que ver con la armadura de Dios. Diga conmigo, el yelmo es el casco de la justicia. El casco, perdón, de salvación. Luego después, el cinto ¿de qué? De justicia. La justicia de Dios. ¿Se gasta la justicia de Dios? No. Luego dice la espada del Espíritu, que es, ¿se gasta la palabra de Dios? No. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, y el apresto del Evangelio, que el calzado, que es el apresto del Evangelio, ¿se acabará el Evangelio? ¿Se terminará? No, el Evangelio es Cristo mismo. Entonces, no podemos venir cantando cosas. Y así, sucesivamente, muchos cantos que tienen que cortarse. Que muchas veces estamos cantando incluso hasta mentiras. No sé si me están escuchando. Por ejemplo, se van a sorprender con lo que les voy a decir. ¿Cómo dice que el canto que algunos han cantado más de alguna vez? En un aposento alto, ¿cómo? Con unánime fervor, 120 esperaban. De una sola vez está afirmando. Está afirmando que fueron 120. Ahora, por favor, si usted es muy juicioso y escudriñador de la palabra, usted va a investigar, va a averiguar de dónde salieron esos 120. En primer lugar, donde la palabra habla de los 120 es en el libro de los Hechos, pero ni siquiera está diciendo de una manera generalizada o así, concreta, diciendo eran 120. Dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, si usted lo puede buscar, en la elección del sucesor de Judá, y los reunidos allí eran ¿cómo? ¿Cómo? 120. ¿Cómo interpreta usted, hermano Saúl, cuando dice eran cómo? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí habemos como 10. Un ejemplo. Pero probablemente hayan 11 o probablemente hayan 9. Yo estoy haciendo al azar, así, les estoy diciendo, habemos como unas 12 personas, pero no estoy seguro. Entonces, los reunidos allí dice que eran como 120, pero para su mayor información, no fue en el día de Pentecostés cuando se dijo eso. Entonces, en el canto dice, en un aposento alto, los 120, está diciendo lo del capítulo 1, agregándolo al capítulo 2. Ahora bien, para entender mejor bien el contexto y entender bien y no cometer el error doctrinal,
tenemos que irnos al capítulo 2, versículo 1 del libro de los Hechos, donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés. O sea que cuando dijeron aquel día de los 120, todavía no era el día de Pentecostés. Entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cuántos habían reunidos ahí? Hechos 2:1. Léanlo por favor, ¿cómo dice? Por favor, usted. ¿Cómo dice? 2:1 del libro de los Hechos. ¿Cafecito? El día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Vaya. Estaban todos unánimes, juntos. ¿Dice algún número? Ya no dijo número. Entonces no podemos, dígale que tiene a su lado, no cantes mentiras. Dígale, no andes cantando mentiras. Necesitas ser restaurado en lo que cantas. ¿Cuántos cantos tendríamos que borrar del himnario? De esos himnarios que por ahí, mejor nuestro himnario que sea la palabra. Amén. Vaya, imagínense. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Ahora ya no dicen alababan, sino que dicen y todos ofrendaban al Señor. Unos poquitos y otros bastante, pero todos ofrendaban al Señor. Imagínense que hasta los niños antes les enseñaban a cantar cánticos. Niños, tienen que ser muy bíblicos ustedes. Imagínense que les enseñaban Juan, Paco y Pedro. Juan, Paco y Pedro. Así mi nombre es. Cuando yo me voy, me dicen lo que soy. Juan, Paco y Pedro de la Mar. ¿Y eso qué es? Y eso, alguien que, como alguien dice, alguien me explique, ¿verdad? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué le están enseñando a los niños con eso? Cierto hermano dice que una vez fue a revisar donde estaban dándole las enseñanzas a los niños y dijo, voy a ir a ver qué les está enseñando a los niños. Y va encontrando que el maestro les estaba enseñando, pomponte niña, pomponte. Imagínense. Imagínense, pomponte niña, pomponte le estaban enseñando a los niños ahí. ¿Verdad? Y así muchas veces desvían a los niños y luego después tenemos que, ¿qué tenemos que hacer con todos los niños? Restaurarlos en el verdadero canto a Dios. Como dijo el apóstol Pedro, es necesario que sean restauradas todas las cosas. Diga conmigo, tenemos que ser restaurados en la oración también. En la oración. Vosotros pues, dijo el Señor, cuando oréis, no uséis de vanas repeticiones, que pensáis que por esas repeticiones seréis escuchados. No. Imagínense que el Señor, como que el Señor fuera un tontito que no nos va a entender. Imagínense, venimos supuestamente a orar delante del Señor y venimos así. Padre amado, te bendigo, Señor, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén. Te pido que me ayudes, Señor, con esta prueba que estoy pasando. Amén. Señor, te pido que me ayudes con esta prueba que estoy pasando. Y mira, Señor, y de repente, y un solo revoltijo de palabras, y de repente le están va de repetir, y repetir, y repetir, y repetir. Vaya, es como que yo le diga, por ejemplo, acá al hermano, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Qué tal como has estado? ¿Qué tal como has estado? ¿Qué tal como has estado? Esas vanas repeticiones. Estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Como que si Dios no nos entiende. Mas vosotros, les dijo el Señor, restaurando el Señor a los discípulos para que oraran perfectamente bien. Vosotros pues cuando oréis, lo haréis de esta manera. Métete a tu aposento, cierra tus puertas y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y orando diréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el que dijo Isaías, el cielo es mi trono. Vamos, digan conmigo, el cielo es el trono de mi Dios y la tierra, o sea que el cielo es el asiento donde el Padre se sienta y la tierra el estrado de sus pies. Así dice la palabra. Eso es. Entonces, que estás en los cielos. Después que dice santificado. ¿Qué es santificado? Por ejemplo, ¿qué es santificar? Por ejemplo, si yo digo, voy a santificar este teléfono, un ejemplo, ¿por qué lo voy a santificar?
una pregunta. ¿Por qué voy a santificar este teléfono? Porque en este teléfono, como ya lo santifiqué, en este teléfono no le voy a andar metiendo basura que no sea de edificación. ¿Me están oyendo? Pero si yo santifico, por ejemplo, digamos, vaya pues, alguien compró una batería. Alguien compró una batería. Y de repente, unjámosla y santifiquémosla para el Señor. Ok. Pero de repente, se le olvidó que la santificó para el Señor. Y se pone a tocar una de, a saber quién. No voy a decir, de Led Zeppelin. Y comienza a tocar cosas. Vaya, pues alguien compró un bajo por ahí, ¿verdad? Alguien compró un bajo. Alguien compró una guitarra también. Y de repente, no, que este toquecito está bueno. Este por aquí. Pero que no fueron santificadas para Dios las cosas, pues. Aún la Biblia dice, santificados los que lleváis los utensilios. Lo que fue santificado para Dios una vez aquí en este lugar, tal vez mi hermana se recuerda, en este lugar se había comprado un equipo. Y mi hermano Tono, lo voy a decir porque es bueno para que ustedes aprendan. Mi hermano Tono, en ese tiempo todavía él no se había convertido al Señor. Y ahí estaba el equipo de sonido. Y él quiso poner música no del Señor. Y cuando él la puso, de repente le agarró un zumbido que hasta el techo comenzó a zarcear y un gran ruido y se abatió tanto que le entró un gran miedo. Y después Tono me contó de que eso lo recibió como una gran reprensión del Señor, porque esas dos bocinas, ese tape donde se ponían los tapes, porque no habían CD, sino que se ponían tape, o sea, cassette, que algunos de ustedes quizás ya ni conocen cassette, ni qué es cassette. Pero él, miren pues, él lo reprendió el Señor, ¿verdad, hermana? No sé si usted estaba y se dio cuenta de eso, hermana. Pero él me dijo que lo reprendió el Señor y le dijo, no toques las cosas santas. Ahora cuando dice, santificado sea tu nombre, no sea como aquellos que van a robar y dicen nombre de Dios Todopoderoso, cuando se echan el primer baje. ¿Me están oyendo? O sea, metiendo a Dios donde no tienen que meterlo. Ellos están aquí. Ay, me voy a echar este trago primero, Dios, nombre de Dios. Me voy a fumar este cigarrito y, Señor. Y mencionando al Señor. Le voy a decir esto. Cuando dice santificado sea tu nombre, alguien decía, si vas a mencionar el nombre del Señor, por lo menos cepíllate la boca. Porque el nombre del Señor es santo, 3 veces santo. Levanten su mano, digan, santificado sea tu nombre. ¿Cómo dicen cuando leen la palabra en algún lugar o mencionan el nombre del Señor? ¿Para cómo dicen? Baruch Hu, bendito sea Él. Cuando se menciona el nombre del Señor, dicen bendito sea el Señor, bendito sea Él. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Digan, amén, bendito sea el nombre del Señor. Santificado sea su nombre. O sea que usted debe de ser una persona tan delicada con las cosas de Dios. A Dios, por favor, no me lo meta donde no tiene que meterlo. No me lo meta. No vaya a mencionar al Señor en sus fechorías. Anda haciendo cosas malvadas y metiendo al Señor ahí. ¿Está santificando al Señor ahí? No. Está poniendo en ridículo a lo que es tan santo y sagrado. Es como cuando alguien comete una infracción. Pero mire, perdónemela porque yo soy evangélico, soy hijo de Dios y alabo el nombre del Señor. ¿Saben que una vez alguien le dijo así al policía y el policía le dijo, pues con mucha más razón, pague la esquela, le dijo, ya que se dice que es hijo de Dios, le dijo. Ya que usted está mencionando a Dios, le dijo, entonces respete a Dios, le dijo. Vaya a pagar la esquela, ya que infraccionó, le dijo, y quebrantó la ley, le dijo. Por favor, dígale que tiene a su lado, no metas a Dios donde no lo tienes que meter. Levante su mano y diga, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. No podemos, con esta boca que bendecimos al Señor también, no puede estar saliendo agua amarga y después agua dulce y después agua amarga. No, o dulce o amarga. Y después, ¿qué dice más adelante? Santificado sea tu nombre. Y después, ¿qué más dice? Hágale así, por favor. Vénganos tu reino.
¿Qué es eso? Ya fuimos restaurados en que conocemos y entendemos dónde está el Padre, cómo el Señor se manifiesta. Ya fuimos restaurados en santificar su nombre, pero también vénganos tu reino. No nos gusta andar en rebelión. Aquel que le dice, vénganos tu reino, le está diciendo, no quiero ser rebelde, Señor. No quiero hacer lo que me da la gana. Vénganos tu reino, quiero estar bajo sujeción. No quiero ser una persona, Señor, sin sumisión a ti. Quiero reconocer tu autoridad, tu señorío sobre mi vida y que no voy a hacer nada si tú no me lo autorizas. Porque tú eres la máxima, diga, tú eres la máxima autoridad sobre mi vida. Así que vénganos tu reino y después, como dice, y hágase tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Y esta es la voluntad del Padre, que seamos agradecidos ¿en qué? Y esta es la voluntad del Padre, que te conozcan a ti, la vida eterna, que te conozcan a ti. Y esta es la voluntad del Padre, que le demos gracias a Dios en todo. Amén. Luego, ¿qué más dice? Y perdona nuestras ofensas o deudas. ¿Cómo dice? Así también como nosotros a los que nos ofenden. ¿Saben que en ese punto, qué difícil es, dijo alguien ahí, perdonar? Qué difícil es acercarse a alguien. Pero si nos estamos mordiendo unos con otros y no nos sabemos perdonar, déjeme decirle, en esa área necesitamos ser restaurados. Porque no podemos perdonar. Hermana Rosita, dice la palabra que le preguntaron al Señor, ¿y cuántas veces debo de perdonar yo a mi 70 veces 7? Le dijo el Señor, ¿verdad? 7 veces. Mas yo os digo el Señor, no solamente 7 veces, sino ¿cuántas veces? Hasta 70 veces 7, que son ¿cuántos? 490 veces. Como que todo el tiempo tenemos que vivir perdonándonos. Dígame, hermano, si usted ha sido restaurado en esa área, pregúntele que tiene a su lado y no lo vea con risa, por favor. Simplemente ayúdemele con mucha seriedad y respeto. Pregúntele. Pregúntele. ¿Será que nos falta ser restaurados en esa área? ¿Que nos cuesta perdonar al que nos ofendió? Yo puedo ir a pedir perdón por el que yo ofendí, pero irle a pedir perdón al que me ofendió, es como que le diga, mire, le pido perdón porque me ofendió. ¿Ah? ¿Cuántos de los que están acá algunas veces se han sentido ofendidos? Sean sinceros. ¿Sí o no? Muchas veces. ¿Ha pedido perdón porque le ofendieron? Entonces, ¿qué necesita? Necesita ser restaurado en eso. Porque odiando a nuestros hermanos, no entraremos a la presencia del Señor. Así es que, hermanos, bueno, yo aquí, hermano, varón perfecto es aquel que no ofende en palabras, dice la palabra, aquel que sabe refrenar su lengua. Por favor, hermanos, yo quiero que le digan, Señor, ayúdame y enséñame a perdonar, porque muchas veces nos cuesta. Muchas veces nos cuesta. Y si usted, hermano, en ese punto, porque dice el Padre Nuestro, decirlo, ¿verdad? ¿Cómo dice? No, esa parte de donde. Y perdona, ¿cómo? Así también como nosotros. Perdona mis ofensas. O sea que el Señor nos perdona porque lo ofendimos. Miren ahí. Así como Él me perdona porque yo lo ofendí, así también nosotros perdonaremos a nuestros hermanos que nos ofendieron. ¿De qué manera pudo haberme ofendido? Probablemente dijo una expresión no muy adecuada, ni no muy educada para dirigirse a mi persona. Probablemente me subestimó, me denigró con lo que dijo. Probablemente lo caché hablando de mí con fulano de tal. ¿Qué hay que hacer con esa persona? ¿Saben? Esto solo se lo puedo decir porque lo viví allá en Nueva York, cuando a este predicador que se llamaba Gigi Ávila. En ese tiempo yo estaba allá en el Alto Manhattan
cuando dieron la noticia que el esposo de la hija del hermano G. Ávila había puñaleado a su hija y la había matado a puñaladas. Y entonces le comunicaron al predicador y le dijeron: hermano, su hija acaba de fallecer porque su esposo la apuñaleó, la mató a cuchilladas. Y todo esperando la reacción del hermano que iba a hacer, si llamaba a la policía, se hacía aquí, se hacía allá. La policía siempre llegó, pero él, ¿saben qué fue lo que hizo? Él fue donde ya lo tenían preso porque se lo llevaron. Y fue él directamente donde el preso a decirle: yo te pido perdón, le dijo, por haber matado a mi hija. ¡Qué terrible! Hermano, hacer eso, qué terrible. En la carne eso está bien difícil. Te pido perdón por haber apuñaleado a mi hija. Y pido por tu alma. Y fue a abrazar al hombre y a decirle: no creas, en la carne yo no puedo hacer esto, pero como siervo de Dios te vengo a pedir perdón. Es difícil, mi hija, pero Dios me habló, le dijo, que cuando vos estabas matando a mi hija, no era mi hija la que estabas viendo, sino que eras a mí que me estabas viendo, porque el enemigo llevándome hambre por tantas almas que se han convertido en los estadios, en las campañas, y se vengó. Mas la justicia es de Dios, le dijo, mas yo te perdono, le dijo. Pero la justicia es de Dios. Y dicen que el hombre llorando, lo enjuiciaron, le hicieron juicio, lo condenaron al hombre por el delito de homicidio. Pero el predicador fue hasta la cárcel, no a vengarse, sino a perdonar. ¿Qué cosas tan graves te han hecho a tu vida? Y tú ahí andas con ese espinazo, andas con esa espina en tu corazón, ahí la andas bien sembrada y no te la quieres sacar. No quieres pedir perdón. Y eso te tiene en hiel de amargura. Y eso te tiene con odio. Eso te tiene con resentimiento. Eso hasta te estresa, te enferma. Y hasta que usted perdone, hermano, va a sentir la paz y la restauración que viene de Dios. No sé cuántos me están escuchando. Pero en eso necesitamos restauración. Muchas veces nos lo guardamos a nosotros mismos. Si usted se sintió ofendido por alguien, por favor, quizás no se lo vaya a decir así personalmente, pero en su corazón usted perdone a esa persona. Y va a haber el momento que voy a platicar con esa vida, pero yo en mi corazón no tengo pendientes con esa vida. Allá Dios con él, yo tengo paz con Dios, yo tengo tranquilidad, la sangre del Señor me limpia, amén, y yo tengo paz. Allá el Señor con esa vida, y habrá el momento en el cual yo voy a hablar con esa vida y le voy a decir, olvídate. Con mi esposa estamos viendo y se la recomiendo la serie de José. Yo siempre que veo esas series bíblicas me impactan. Y todos los hermanos de José, ¿qué fue lo que hicieron los hermanos de José con José? ¿Quién recuerda? ¿Qué fue lo que hicieron, hermana Santo, con José? Lo tiraron a un pozo, ¿verdad? Y después, ¿qué hicieron? Lo vendieron. Hermano, vendieron a su hermano y engañaron a su papá diciéndole que unas bestias se lo habían comido. Malvados. A su hermanito le tuvieron envidia solo porque su papá le había dado una túnica bien bonita y porque Dios le había dado sabiduría, entendimiento en los sueños. Le tuvieron envidia y esa envidia les malió el corazón. Y esto, hermano, yo no sé, ya casi voy a terminar, pero quiero que ustedes me oigan esto, hermanos. Cuando todos ellos, cuando hubo hambre en la tierra y llegaron donde ahora José había sido levantado, el que ellos habían vendido, ellos esperaban que el gobernador de Egipto los aniquilara, los matara y se vengara de todos ellos. Y José, hermano, no aguantaba y lloró, que todo Egipto escuchó el llanto de José y les dijo, yo soy José vuestro hermano al que ustedes vendieron. Yo soy José vuestro hermano. No se preocupen por todo lo que pasó. No les voy a hacer nada. Y quiero decirles algo. Eso que ustedes hicieron mal, el Señor lo tornó para bien.
Y allí se cumple la palabra donde dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Levante la mano el que ama al Señor. A José lo vendieron, lo hicieron esclavo, lo encarcelaron y todo, pero dice la palabra que les dijo a sus hermanos, no se preocupen porque Dios me guardó para preservación de vida, para que vivieran ustedes, para que viviéramos, porque iba a venir hambre en la tierra, pero Dios me preservó. Así es de que, hermanos, no estén pensando que yo me voy a vengar de ustedes. Ustedes me vendieron, ustedes me tiraron a un pozo, ustedes me tuvieron envidia, pero yo los amo, yo los quiero y no deseo mal para ustedes, y aquí van a vivir conmigo. Durante el tiempo de la hambruna, ustedes van a estar aquí conmigo. Solamente que vayan a traerme a mi papá. Traigan a mi padre. Y dice la palabra que todos los hermanos tuvieron paz con José. ¿Pero por qué? Porque supieron recibir también el perdón, y también José supo perdonar a los que le dañaron. Ahora, cuesta perdonar al que nos daña. Hay gente que se va a ir, si es posible, hasta el cementerio con esa espina en el corazón. Se va a ir con ese odio en el corazón por esa arrogancia de no querer perdonar. Hermano, Dios me libre, con Dios me guarde de no perdonar a mi hermano. Hay un cántico, al rato se los pasa a Barak, es mi hermano. ¿Cómo dice el cántico? Es mi hermano comprado con la misma sangre que tú. Ahí que los pase Barak por WhatsApp si quiere, pero es un cántico bien precioso. Hermanos míos, necesitamos ser restaurados, ¿sí o no? Porque digan conmigo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pónganse de pie. Aleluya. Vamos a seguir con esta enseñanza, hermano. Ni siquiera toqué los textos que tenía ahí escritos, pero Dios quiso que nos fuéramos por este lado. Levante sus manos, por favor. Levante sus manos. Voy a pedir a mi hermano Giovanni que por favor ore, por favor, y le dé gracias al Señor por esta palabra. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Bendito Dios. Gracias, Señor, por habernos enseñado esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Necesitamos, Señor, con urgencia ser restaurados para ser de bendición para todos, Señor. Gracias por tu bendita palabra, por habernos guiado, por habernos enseñado, Señor. Te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos trae vida, nos restaura, Señor. Y esta noche, Padre, anhelamos de todo corazón ser restaurados, Señor, para poder florecer en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por cada familia reunida esta noche. Gracias, Dios, por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios, gracias. Aleluya. Bueno, mis hermanos que estuvieron conectados, bendiciones para todos ustedes. Bendiciones, y que esta palabra haya sido de mucha edificación para ustedes. Bendiciones.